Hola, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar en la página 39 del Tratado de Sotá. Dice así la Gemara. Amar Rabba bar Rabuna, dijo Rabba, el hijo de Rabuna, que van sheniftach sefer Torah, asur lesaper afilu bedebar alajá. Una vez que se abre el sefer Torah y se empieza a leer la Kriyat Torah, está prohibido hablar en la sinagoga, incluso cosas de alajá, de la ley. Sheneemar, ubefitjo, amdu kolam. Es decir, dice el versículo que cuando Esdra abrió para empezar a leer el Sefer Torah a todo el pueblo, todo el mundo se amdú, se pararon. Vamos a entender que amdú aquí se hace referencia a estar callado. Ven, amida, y no hay lenguaje de amida, el achetika, se refiere más que al silencio. Genemar, veo halti, yo deseé, decía Job, y lo yedaberu, ki amedu, lo anu od. Es decir, yo deseaba que dejasen de hablar y no escucharles más. Entonces aquí vemos que Amedú se refiere al silencio. Rabizera trae otro versículo en nombre de Rabjizda. Dice, Mejaja, lo aprendo de aquí, ve Osnekolaam, el Sefer Torah. Y los oídos de todo el pueblo estaban hacia el Sefer Torah. Es decir, que cuando Ezra estaba leyendo la Torah, todo el mundo estaba en silencio. Gama Rabbi Shua ben Levi, dijo Rabbi Shua ben Levi, Kol Cohen Shelo Natal Yadav Lo Yisad Kapab. Todo Cohen que no hace Netilat Yadayim antes de subir a hacer Birkat Kohanim, que no haga Birkat Kohanim. Sheneemar, como dice el versículo, se huye de Gehem, elevad vuestras manos en el Birkat Kohanim. Kodesh, ahí, pero para hacerlo tenéis que estar Kodesh, tenéis que haberos lavado las manos. Y después, Barejú et Hashem, bendecida Hashem. Salut al Midab, el Rabbi Elazar ben Shamua. Le preguntaron sus alumnos a Rabbi Elazar ben Shamua. ¿Cómo hiciste para que se alarguen tus días? Amar Lahem les dijo, mi Yamairo Asiti Bet Knesset Kapandaria. Nunca en mi vida utilicé el Bet Knesset, la sinagoga, como un atajo. Es decir, entrar por una puerta, salir por la otra para cortar camino. Velo pasati al Rashe Am Kodesh. Y nunca caminé sobre la cabeza del pueblo santo, que quiere decir que antes la gente, las clases, los alumnos estaban en el suelo. Y entonces, si entraba el rab, tenía que caminar por encima de todos. Era como si, parecía como si les estuviese pisando. Entonces, él siempre se adelantaba y llegaba el primero, para no tener que molestar a los demás. Velonasati kapai, velo verajá. Y nunca hice Birkat Kohanim sin haber hecho la verajá antes de empezar el Birkat Kohanim. Maime Barej, pregunta la cámara, ¿cuál es la verajá que dice? Amar Rabizera, Amar Rabjida, dijo Rabizera en nombre de Rabjida, la verajá que conocemos. Asher Kideshanu Beikdushato Shel Aarón, Betzivanu Levarej et Amo Israel Beaba, que Hashem nos consagró con su santidad, perdón, con la santidad de Aarón y nos ordenó de bendecir al pueblo de Israel con amor, como dicen los Kohanim cuando hacen Birkat Kohanim. Ahora, explica la Gemara y dice, Ki Akar Kare, cuando se levanta el Kohen para comenzar a ir hacia el Luján antes de hacer Birkat Kohanim, Mayamar, ¿qué es lo que dice? Dice, Yehir Atzom Ilefaneja Hashem Eloquenu, que sea tu voluntad ante ti, Dios nuestro. Israel, que sea esta bendición que tú nos ordenaste de bendecir a Israel. Lo yehe ba michshol ve'avon, que no haya en ella ni tropiezo ni transgresión. Continúa la Gemara. Dar ape mitzibura, y cuando termina y se vuelve a dar la cara se voltea otra vez hacia el público. O sea, bendice mirando al público. Ahora acaba, se vuelve a dar la vuelta hacia el Aarón. Mayamar, ¿qué es lo que dice? Dice, Adbere Rabjizda Rab Ukba, perdón, le enseñó Rabjizda Rab Ukba. Vedaresh, y explicó Rab Ukba, perdón, ¿qué es lo que dice? Ribonosh el Olam, Señor del universo, así no Gazarta Alenu, hicimos lo que nos decretaste, es decir, de bendecir a Israel. Asei Manu, ahora tú haz con nosotros, aquello que nos aseguraste. ¿Qué dice el versículo? Dice, Ashkifa, Mimeon, Kosheja, Minashamayim. Mira desde las alturas de tu residencia, desde el Shamaim. Y dice el versículo ahí, Ubarej et Israel, y bendice a tu pueblo Israel. Continúa la cámara y dice, Amar Rabjita, dijo Rabjita, En HaKohanim Rashaim Lakov Kishretz Beotehem, H Yahazeru Penehem Minatzibur. Los Kohanim no pueden doblar sus dedos hasta que te vuelvan a dar la espalda al público. Amar Rabizera, Amar Rabjizda, dijo Rabizera en nombre de Rabjizda, En Hakore Rashail Ikro Kohanim.
el Shaliach Tzibur no puede decir Kohanim para que ellos empiecen, amén, mi pia Tzibur, hasta que el público no haya terminado de responder amén a la verajá anterior. Hasta que no digan amén y terminen, no puedes empezar a decir Kohanim. Ven a Kohanim Rashoim Leazgil, los Kohanim no pueden empezar con la verajá, vibraja, Tzibur, mi pia Kore, hasta que no termine de decir el Shaliach Tzibur, Kohanim, tiene que haberlo dicho completamente. Ven a Tzibur Rashain la anota amén, y el público no puede responder amén a la verajá de los Kohanim, hasta que los Kohanim terminen de decir Yevarejeja, Hashem Veishmereja, hasta que no diga Veishmereja, no puede responder amén, si no está diciendo un amén antes. Ven a Kohanim Rashaim Leatgil, Vibraja Jeret, y los Kohanim no pueden comenzar con la siguiente verajá, Isa Hashem Paná Beleja, o sí, Yael Hashem Paná Beleja, la segunda, amén, Minatibur, hasta que todo el público no haya respondido amén, es decir, que no se escuche. ¿Por qué dice, explica Rashi? Para que no haya dos voces, porque dos voces no se suman, sino que se anulan la una con la otra. De Amar Rabizera, Amar Rabjizda, dijo Rabizera en nombre de Rabjizda, en Kohanim Reshaim la Hazir, Penehem Minatibur. Los Kohanim no se pueden voltear de frente al público después de que bendicieron. Hasta que el Shaliach no empiece la bendición de Sim Shalom. Y no se pueden ir de ahí, de delante del Aarón, hasta que no termine el Shaliach la bendición de Sim Shalom. Amar Rabizera, Amar Rabjida, dijo Rabizera en nombre de Rabjida, en Atzibur Rashaim la anot amén. El público no puede responder amén sobre la bendición del que lee en la Torah. Ahora estamos hablando de Kiriyat Torah. Hasta que no termina la bendición de la boca del que la está diciendo. Asher Bajarban, Mikola, Ami, Benatalanu, Torah, Toba, Lujata, Hashem, no tenas a Torah. Acabó, ahí se responde amén. Ven a Kore Rashai, Likroba Torah. Y el que está leyendo, o el que va a leer, no puede empezar a leer la Torah. H. Amén, hasta que el público no haya terminado de responder amén. Mi piatzibur. Ven a Metargem. Y antes existía lo que se llamaba el Metargem, el traductor, que iba traduciendo los pesukim. No puede traducir, ven a Metargem Rashai Leatgil Betargum, no puede empezar su traducción. Pasuk mi piacore, hasta que no termine el versículo de la boca del que lo está leyendo en la Torah. Ven a Kore Rashai Leatgil Pasuk Ajer, y el que lee en la Torah no puede empezar el siguiente versículo, Targum mi pia Metargem, hasta que el traductor no haya terminado de traducir, es decir, siempre que las voces no se mezclen una con la otra. Amar Rabbi Tanjum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Tanjum que dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Amaftir ben Abi Tzarich Sheikra Betorah Tejilá. El que va a leer la Haftará en el Naví, en el profeta, tiene que primero leer en la Torah para darle honor a la Torah. Amar Rabbi Tanjum, dijo Rabbi Tanjum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, en el Maftir Rashai Leaftir ben Abi. El Maftir no puede empezar la Haftará, Galel Sefer Torah, hasta que el Sefer Torah no se haya Golel. Es decir, que se va a enrollar, se va a cerrar, va a estar ya guardado, puesto en su lugar, esperando que se lea la Haftará. ¿Por qué? Dice Rashi, para que los que están enrollando el Sefer y ocupándose de cerrarlo, puedan escuchar también la Haftará. Ahora, en la época de la Gemara, cuenta aquí, dice, se acostumbraba a guardar el Sefer Torah en una casa y de la casa llevarlo hasta el Beta Knesset. Y antes de la lectura, ¿qué hacían? Ponían ropas, telas bonitas sobre la teba en honor al Sefer Torah. Nos dice la Gemara Amar Rabbi Tanjum, dijo Rabbi Tanjum Amar Rabbi Yoshua ben Levi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. En Shaliach Tzibur, Rashai leafshit et ateva betzibur. Es decir, el Shaliach Tzibur, cuando termina de leer y toma el Sefer Torah para guardarlo en la otra casa, no puede al mismo tiempo empezar a recoger todas las telas que pusieron, etcétera. ¿Por qué? Mi pena que voy a Tzibur, para que no causes una molestia al público que está esperando a que empiecen a recoger. La Amar Rabbi Tanjum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Tanjum en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. En Tzibur Rashain Latzet, H y Natel Sefer Torah, Beyanich, como el Tzibur, el público, no puede salir del Beta Knesset, ¿sí? Incluso por otra puerta, hasta que el Sefer Torah no haya sido guardado. Beyanich, bien como. Shmuel Amar, y Shmuel dice, H y Etze, hasta que el Sefer Torah salga
Es decir, habíamos dicho que se lo llevaba a la otra casa. Velo aplica y en realidad no están discutiendo. De Ikapit Jajarina, uno está hablando, Rabbi Yoshua ben Levi, cuando hay otra puerta en el Beta Knesset, entonces ahí puede salir por la otra puerta. Y el que dijo que no puede, Shmuel, dele Kapit Jajarina, que no hay otra puerta. Más Rabba dijo Rabba, y Ahina Asbar Ali. Es decir, a mí me explicó el motivo de esto. Me parece lógico. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Ajaré Hashem lo que gente lejos, iréis después de Dios. Es decir, que no puedes ir delante del Sefer Torah, primero tiene que ir el Sefer Torah. Bismasha, mientras los Kohanim están bendiciendo al pueblo, Mahen Omrim, ¿qué es lo que dice el pueblo mientras está escuchando la bendición? Hay una costumbre, ¿sí? Sobre todo en las comunidades marroquíes, que mientras los Kohanim recitan los versículos de Birkat Kohanim, o en realidad cuando el Shaliach los recita, se recitan una serie de versículos. Aquí nos trae una opinión sobre cuáles serán estos versículos. Dice así, Amar Rabizera, Amar Rabhizda, dijo Rabizera en nombre de Rabhizda, Barehu Hashem Alahab, Gibore Koach, Osem de Baró Lishmoa Bekol de Baró, es decir, dice en el versículo que está en Tehilim, bendecida Hashem, ángeles, los poderosos, que hacéis la voluntad de Hashem cuando escuchéis la voluntad de su palabra. Muy bien, Barehu Hashem Kol Tzebaab, Mesharetab Oser Retzonó, bendecida Hashem todos sus ejércitos, sus servidores que hacéis su voluntad. Barehu Hashem Kol Maasav, Bechol Mekomot Memshalto, Barejin Avshet Hashem. Es decir, 3 versículos que hablan sobre Barehuet Hashem. Es decir, que Hashem nos está bendiciendo y nosotros reconocemos su bendición a través de que decimos bendito sea Hashem. Ahora, Bemusfe de Shabbat, eso es un día normal. En Shachrit que se hace Birkat Kohanim, pero en Musaf de Shabbat se hace 2 veces. La primera vez se dice lo que hemos dicho, la segunda vez que se dice, Bemusfe de Shabbat Mahen, Omrim, ¿qué es lo que dicen? Amar Rabasi, dijo Rabasi, Shira Maalot tiene Barehuet Hashem Kol Avdei Hashem. Versículo también que habla sobre Barehuet Hashem, bendecida Hashem. Seui de Gen Kodesh, Ubarehuet Hashem, segundo versículo. Bien, bendecida Dios. Barehu Hashem Mitzion, Shochen Yerushalayim, aleluya. ¿Sí? Baruch Hashem, es decir, bendito sea Hashem desde Sion, que reposa en Jerusalén. Pregunta la Gemara. ¿Y por qué no se dice Belem Anami, que diga, que continúa el versículo también y que diga Yevarejeja Hashem Mitzion, que sea bendecido Hashem desde Sion, que te bendiga Hashem desde Sion, perdón? Y escribe Au Iñana, que está hablando del mismo tema. Amar la viuda de Rabbi Shimon Ben Pazi, dijo la viuda el hijo de Rabbi Shimon Ben Pazi, Mitoch Sheitchibe Birchotav Shel HaKadosh Baruch Hu, es decir, puesto que estamos tomando versículos en los que decimos nosotros bendecimos a Hashem y Viajol, sabemos que no ese es el concepto de Barehuet Hashem. Entonces, seguimos hablando de ese concepto. Yevarejeja es que Hashem te bendiga. No es el tema, entonces se utiliza versículos solamente que hablan de Barehuet Hashem. Continúa la Gemara. Beminjá de Ta'anita, en la minjá de los ayunos. Sabemos que en minjá no se hace Birkat Kohanim. ¿Por qué? Porque sospechamos que como la minjá es después de la hora de comer, a lo mejor puede ser que el Cohen bebió vino y está prohibido que sirva habiendo bebido vino o algún otro tipo de bebida alcohólica. Entonces, en los días de ayuno que el Cohen no come y no bebe, porque estamos de ayuno, entonces, se hace Birkat Kohanim en algunas comunidades. ¿Qué es lo que se dice? No hay hambre, ¿eh? Amar Rabaja, dice la gente, dice Rabaja, el hijo de Jacob, Bar Jacob, 3 versículos. Con nuestras transgresiones nosotros venimos ante ti, Hashem, por tu gran nombre. Migbe Israel Moshiach. Es decir, la esperanza de Israel es su Salvador. Es Hashem. Lama tiye keish nidham. Y Gibor lo dijo al Oshiam. Hashem ekirvenu. Tú, Hashem, estás entre nosotros. Y tu nombre en nosotros es proclamado. Bien, es decir, versículos que hablan sobre nuestras transgresiones y por eso estamos ayunando. Muy bien. Baneilá de Yoma de Kipure, en la Neilá de Kipur, que también se hace Birkat Kohanim. Mayamar, ¿qué es lo que dice el Tzibur? Amar Marzutra, dijo Marzutra, Veambre Ele, Bematnita, y hay quien dice que así fue enseñada en una Bereitá. 3 versículos. Ine, Yihen, Yeborach, Geber, Yere Hashem, he aquí que así es como va a ser bendecido aquel que es temeroso de Dios, que sea bendecido desde Sion y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida.
Urebanim levaneja shalom a Israel. Liberan los hijos de tus hijos, la paz sobre Israel. Ahora, ya hemos visto que durante el momento en el que se está haciendo Birkat Kohanim, el Tzibur acostumbraba a decir versículos. Un día normal, en Musaf de Shabbat, en Minjá de los ayunos y en la Neila. Ahora dice, Ejan, ¿cuándo es que dicen estos versículos? Ejan Omran. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dice, Ben kol berajá u berajá. Es decir, entre cada berajá de los Kohanim decían el versículo. Es decir, por ejemplo, en un día de semana, vamos a ver el ejemplo aquí, dice, Yevareja Hashem veishmereja, y entonces la gente decía, Barejú Hashem malachab, Giborejoa, José de Baró, Lishma bekol de Baró. Yael Hashem paná beleja bijuneka, Barejú Hashem kol tzevaab, Mesharetá boster de sono. Yisa Hashem paná beleja v'yasem lecha shalom, Barejú Hashem kol ma'asad, Bechol mekomot memshalto, Barejin nafshiet Hashem. Es decir, intercalaban entre un versículo que decía el Cohen con el versículo que decían ellos. Pero Rabsheshet Amar, y Rabsheshet decía, Beazkarat Hashem, es decir, que decían los versículos cada vez que se mencionaba el nombre de Hashem. Y Hashem, y ahí decían el versículo. Yaer Hashem, y ahí decían el versículo. Muy bien. Aplíqueme. Mari, Rav Zevid. Es decir, sobre esto discutieron Rav Mari y Rav Zevid. Cada Mar uno dice, Pesuka, Lekabel Pesuka. Uno dice que cada versículo que decían los Kohanim recuerda al público que tiene que decir uno de los tres versículos. Dejar Amar y el otro día, Akol Pesuka, es decir, por cada uno de los versículos, Amarleu Kuleu. El público decía todos los tres versículos. Amar Rabijilla Baraba, dijo Rabijilla Baraba, Kol Haomeran, Shebagibulim Enoel Atoe. Es decir, ahora nos está diciendo la Gemara que esta costumbre que se intercalaban versículos era únicamente en el Bet HaMikdash. Y todo el que lo hacía fuera del Bet HaMikdash, lo único que hace es equivocarse. Amar Rabbi Hanina Papa, dijo Rabbi Hanina Papa, Terá, tienes que saber, de Bamikdash Nami lo mi baile mimbreu. Rabbi Hanina Papa opinaba que ni siquiera en el Bet HaMikdash se decían estos versículos. Klum yesh lecha evet shemabrechim oto veno meazin. ¿Acaso es lógico decir que a un siervo que lo están bendiciendo y él no va a prestar atención porque está diciendo otra cosa? Amar Rabbi Yaha Barjanina, dijo Rabbi Yaha Barjanina, te da, tienes que saber. De Bagibulim Nami, mi baile mimbreu, que incluso fuera del Bet HaMikdash también se decían. ¿Por qué? Klum yeshev shemabrechim oto ven más bilpanim. ¿Acaso hay un siervo que le están bendiciendo y él no viene a reconocer y agradecer por ello? Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Meresh, Haba Amina Lehu. Yo al principio decía los versículos que van de Hazina, cuando yo vi que van de Hazina le rabiaba de Minaco, cuando vi a rabiaba de la ciudad de Aco, de lo Amar Lehu, que no los decía, Ananami lo Amina Lehu. Yo tampoco los decía más. Hasta aquí llega nuestro DAF. Tenemos un excelente día. Hizku Beimzu.